Bueno, súper interesante cómo estamos desarrollando esta primera edición de la Convención de Turismo en la región de Murcia. Y vamos a ir ahora hablando de sostenibilidad. Fijaos, que al principio los primeros que han llegado tenían miedo, ¿no? Esto es cartón, soporta kilos y kilos de peso y puede ser un asiento dentro de nuestra convención. Y decía un escritor y un ambientalista, Wendell Berry, esto se lo he preguntado a ChatGPT, digo, quiero una cita chula porque antes las buscaba, me tiraba ahí horas eligiendo una chula, pero me ha seleccionado una cita de un escritor y ambientalista. Lo chulo luego es que busquéis quién fue, qué hizo, os lo dejo como deberes. Y dice, la tierra es lo que todos tenemos en común. Digo, wow, esta me encanta para hablar justo de lo que viene ahora. Y más en este mundo donde la sostenibilidad ya no es una opción, sino que es una necesidad. ¿Cómo podemos convertirla en una ventaja competitiva? Pues tenemos para ello a Álvaro Carrillo de Albornoz, director general del Instituto Tecnológico Hotelero, y nos va a compartir cómo la sostenibilidad no solo es un imperativo moral, sino que también es un motor de innovación y posicionamiento. Así que, Álvaro, por favor, fuertes aplausos para él y bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme a participar y yo voy a hablar no del elefante en la habitación, aunque un poquitín sí, sino de otro de los elementos que yo creo que son las grandes tendencias que hay dentro del sector turístico. Aquí cuando hicimos la reflexión, y esta no es nueva, lo bueno de esta reflexión es que es justo después de la pandemia del año 21, oye, ¿cuáles son las cosas que están impactando en el sector turístico a día de hoy? Y hablamos de el low cost y hemos visto aquí, como teníamos unos cuantos ejemplos de conectividad gracias al low cost, en este caso aéreo, pero también yo he venido esta mañana en un hablo, que es el low cost, en este caso del sector ferrocarril, de sostenibilidad, globalización, nuevos mercados, China, India, que cuando está por ahí hablando, joder, nos tenemos que preocupar de los nuevos mercados y he estado mirando los grandes mercados que tienen que venir, los chinos, los indios, cuando se genere clase media, los estadounidenses, pero claro, dices que son grandes mercados, pero hay que tener los números en consecuencia. Menos de la mitad de los norteamericanos tienen pasaporte. Y si no tienen pasaporte es complicado que salgan. Y los datos que estaba mirando en ChatGPT justo antes cuando estabais sentado es que solamente el 12% de los chinos tienen pasaporte y el 6% de los hindús tienen pasaporte. Entonces, cuando pensamos en grandes mercados, dices, sí, son muy grandes mercados y desde el punto de vista de sostenibilidad, el problema no es los chinos que pueden venir de turistas hoy o los indios que pueden venir hoy, sino que cuando se genere allí una clase media suficiente y tengan la capacidad política o económica de viajar, si ellos quieren viajar, como en el mundo occidental hemos querido viajar nosotros, entonces ahí sí que tendríamos un problema muy grave de sostenibilidad. Pero, en fin, aquí hay muchas tendencias y desde el punto de vista de ver cuáles eran las más relevantes para el sector, nos quedamos con estas. Por luego teníamos que hablar de sostenibilidad, teníamos que hablar de innovación y luego teníamos que hablar de todo lo que ha hablado Zeki y ha hablado muy bien de transformación digital y de inteligencia artificial. Y me he quedado con unas ganas, y aquí lo siento, Zeki, pero voy a hacer una pregunta en directo. ¿Cuántos de los que estáis aquí utilizáis Google todos los días? Google. ¿Y cuántos utilizáis ChatGPT todos los días, como dijo Zeki, que se había obligado a hacer? Pues en cuanto hablemos de transformación digital, va a ser esto. Cuando nosotros, no el cliente, no la empresa, no el destino, cuando nosotros nos demos cuenta que estamos utilizando más ChatGPT o el que sea, o Gemini, cuando nosotros nos demos cuenta que estamos utilizando más una inteligencia artificial que Google, es cuando nosotros habremos entendido qué es la inteligencia artificial, porque es algo que nos va a llegar y tenemos que ser nosotros los que empecemos predicando en esto de la transformación digital. Y es un tema puramente cultural. Cuando te cambia la versión de Windows o te cambia la versión de Excel, dices, joder, si es que esto antes estaba aquí, dabas a Alt F5 y salía, y cuando te cambian esa versión de entorno, dices, joder, pues con esto nos va a pasar lo mismo y tenemos que ser nosotros los que apliquemos la transformación digital en lo personal y luego llegaremos a lo profesional. Innovaciones, y vamos a hablar un poquitín de innovación y bastante de sostenibilidad. Grandes innovaciones que ha habido dentro del sector turístico. Aquí tenéis la primera hace 2 siglos ya, iba a decir el siglo pasado, finales del siglo XIX, el primer hotel con un baño en la habitación. El Hotel Ritz en París a finales del siglo XIX. Dices, joder, ¿y cómo es que antes no tenían baño en las habitaciones? Porque es que los clientes no pedían un baño en la habitación. ¿Y cómo es que no pedían un baño en la habitación? Porque es que en las casas no había baños. Entonces, los clientes no iban a pedir algo que no existía. Entonces, para determinado tipo de clientes en París, a finales del siglo XIX, sí que hubo cierta demanda donde pedían no solamente baño en la habitación, pedían teléfono, pedían restauración a la carta en todos los menús. Entonces, a partir de ahí, el señor Ritz dijo, y si le pongo un baño en la habitación, resulta que me voy a diferenciar de la competencia. Y a partir de ahí empezó a tener sentido. El desayuno buffet después de la Segunda Guerra Mundial en Las Vegas, se dieron cuenta que el coste de los insumos, el coste de la materia prima después de la guerra bajaba y el coste de la mano de obra subía. Y desde el punto de vista empresarial, cuando se dieron cuenta que era más caro
tirar el tiempo de los camareros que tirar comida, dije, no, joder, pues si es más barato tirar la comida que tener a los camareros haciendo el servicio a la carta, vamos a tirar comida. Y aquí, además, con el plus de que desde el punto de vista de cliente, si ves bandejas de comida, en principio te sientes mejor servido que si ves a 5 camareros mirándote para ver si quieres pedir algo más. Entonces, esto fue un tema puramente económico de oferta y mercado. Cuando se cruzaron las curvas de que era más barato tirar comida que tirar el tiempo de los camareros, pues entonces, desde el punto de vista económico, tuvo sentido. Y luego la última que está ahí puesta, 1969, las low cost, que hemos comentado alguna de ellas en Estados Unidos. Ojo, 49, Pacific Southwest. Esta no es la Southwest Airlines actual, sino que en el año 49 estos señores en Estados Unidos le dijeron, oye, vamos a volar punto a punto entre distintos estados en Estados Unidos. Tuvieron problemas legales porque no tenían libertades entre todos los estados, solo podían hacer entre algunos, y el modelo económico no tuvo sentido hasta que en el año 1979 la FAA desreguló el mercado de las libertades entre los estados en Estados Unidos, y a partir de ahí pudieron tener economías de escala y el modelo de red empezó a dejar de tener sentido y funcionaron las que volaban punto a punto en Estados Unidos. Y esto, que es una cosa que funciona y que tiene éxito, ¿por qué no lo hicimos en Europa en 1980? Porque por temas legales, hasta 1997 en Europa no se desreguló los vuelos, y antes, os acordáis, estaba la terminal nacional y la terminal internacional, y los vuelos que podían hacer internamente en España solamente podían hacer las compañías aéreas españolas. Entonces, cuando esto se desreguló, el modelo de low cost tuvo sentido en Europa. Y en Latinoamérica ha tenido sentido mucho después. Entonces, por un tema regulatorio, cosas que parecía que tenían que funcionar no funcionaron hasta que el mercado, o por la oferta, o por la demanda, o por las leyes, no funcionó. Aquí tenéis también el ejemplo del primer hotel con pulserita, que sí que fue en España, aunque fue una cadena francesa, Club Mediterranée, en los años 50. Dijo, oye, vamos a meter la pulserita en nuestros resorts, que son unos resorts con una cultura por aquel entonces un poco diferente a todo lo que existía, y empezó a tener éxito y funcionaba. Y luego las cadenas hoteleras low cost, que igual que las compañías aéreas sí que han tenido mucho éxito, las compañías hoteleras low cost en el resto de Europa sí que han funcionado muy bien, pero aquí en España funcionan, pero no han tenido el boom que han tenido pues, Travelodge o todas las del grupo Accor, F1 en su día, o Ibis Hoteles, que sí que tienen mucho éxito en otras partes de Europa, en otras partes del mundo, y en España tienen éxito, pero no tanto como en otros lados. Pero son innovaciones, grandes cambios que hemos tenido en el sector turístico, que yo creo que han marcado el devenir de la historia a nivel nacional y a nivel internacional. Y para hablar de innovación, tú dices, joder, ¿y cómo podemos darle una vuelta? Y aquí me gusta contar este ejemplo porque la rueda, no vamos a entrar a discusión, pero en fin, siglo 35, siglo 37, Mesopotamia, por ahí inventa la rueda, y la maleta, cuando Thomas Cook empezó a mover a gente en el Reino Unido, los ricos siempre bajaban con baúles y con gente que les llevaba los baúles, pero cuando la gente tuvo que empezar a aportar su propio equipaje, empezaron a viajar con maletas de cartón, cosas de este estilo, y en los años 70, no sé si os acordáis, si esto tiene puntero, no se ve. La de arriba era la maleta que yo vi en casa de mis padres, que tenía 2 ruedas en el lado y luego una correa de cuero. Una correa de cuero que cuando ibas andando por el aeropuerto, en los años 70, un americano en Estados Unidos, las terminales eran por compañías y eran mucho más grandes que las nuestras. Cuando tenías que cambiar de terminal, ibas con la maleta esta intentando andar un poco rápido y la maleta se iba de lado a lado y entonces se caía. Pues tuvieron que pasar 20 años, hasta 1990, que un americano, en este caso, dijo, y si las ruedas, y atención al cambio, la gran innovación, si las ruedas en vez de en el lado pequeño, las pongo en el lado ancho. O sea, las ruedas ya estaban, el tema era cambiar las ruedas del lado estrecho al lado ancho, y la tira, en vez de ser de cuero, que podían seguir siendo de cuero, pues que sea extensible y rígida. Pero tuvieron que pasar todavía 10 años más para otra gran innovación dentro del sector de las maletas con ruedas. Es decir, oye, si en vez de 2 ruedas ponemos 4, y esto se aplica a las maletas con ruedas y a los carros de la compra. Yo cuando era pequeño el carro de la compra tenía 2 ruedas y luego me di cuenta que las personas que ya son muy mayores llevaban el carro de la compra y también se apoyaban en el carro de la compra, porque esto le pasó a las maletas con ruedas y a los carros de la compra, que en vez de tener 2 ruedas tienen 4 ruedas. Y en esto de las maletas con ruedas, que es una chorrada, ¿está todo inventado? Pues no, porque ya Samsonite sacó en el año 19 el patinete con motor eléctrico, que aparte de todas estas bondades, también tenía un puerto USB porque tiene un motor eléctrico para cargarlo. Y entonces ya no vale para mucho, pero si te quieres quedar con la gente en el aeropuerto, en la terminal, pues entonces tú, chum, sales del avión, coges el patinete, plup, y te vas al vuelo en conexión en patinete, diciendo así a todos los que estaban contigo que han salido un poco antes en la fila de desembarcar, pero tú les adelantas por la terminal. Es una chorrada, pero es algo nuevo, distinto, que seguro que tiene su mercado. Y luego dices, ¿y esto está todo inventado? Pues no, hace 2 años Samsonite otra vez sacó la maleta
en teoría tú quieres creer que te sigue a ti, sigue al dispositivo que le ha dicho que tiene que seguir. Se conecta por Wi-Fi o por Bluetooth y entonces la maleta tiene ruedas, va sola y tú vas andando y la maleta te sigue. En principio está pensado para las estaciones de tren o los aeropuertos y entonces la maleta te sigue como si fuese un perrillo. Y entonces, y lo que quiero reflexionar es, ¿y si hacemos esta conferencia dentro de 2 años, habrá una cosa nueva? Sí, porque cuando alguien nos diga que está todo inventado, que es no, seguro que se le puede dar una vuelta y en el mundo de la innovación siempre hay que dar la vuelta. Y puede que aciertes y que el mercado te lo compre o puede que no. Aquí tenemos muchas definiciones. Decía Marc Alba que investigar es invertir para conseguir generar ideas, muchas ideas. Tienes que invertir dinero en conseguir que unos científicos I+D te den ideas. ¿Y qué es innovar? Innovar es lo contrario. Es coger esas ideas que tienen los científicos, los creativos, y ponerlas en mercado y que el mercado lo compre. Entonces, es un ciclo que se tiene que cerrar, tú inviertes dinero en conseguir ideas y luego tienes que conseguir que esas ideas se pongan en el mercado y que el mercado lo compre. Y tienes que ser lo suficientemente hábil porque aquí tienes que invertir y gastar tiempo en hacerlo bien para que todo el dinero que inviertes en I+D, en investigación, luego seas capaz de recuperarlo tiempo después a través de la innovación poniéndolo en el mercado. La definición que utilizamos en el ITH, que es la que se generó en la Secretaría de Estado y en Tour España en Turismo 2020, hace ya muchos años, Isabel, es que innovación es todo cambio basado en el conocimiento, que no es una idea feliz, sino que es algo que está procedimentado, que genera valor. Y genera valor al cliente, el cliente lo ve, lo entiende, lo compra, y como el cliente lo compra, entonces la empresa se ve motivada a seguir haciéndolo. Y esa es la idea con la que funcionamos en el ITH. Y a día de hoy hay muchos ejemplos de innovación que son más o menos acertados. ¿Esto es una innovación? Sí. ¿Es una innovación legal? Sí. ¿Lo tenemos que hacer sí o sí? Sí, es ilegal que no lo hagas. Pero desde el punto de vista de usabilidad, yo creo que todavía le queda un puntito. No sé si la definición final del producto va a ser esta. Esta es la que se ha puesto en mercado, pero igual y todo, si venimos dentro de 2 años a ver cómo son los tapones de plástico de las botellas de plástico, igual y todo la solución final no es esta. Pero aquí hay que darle una vuelta, igual que la maleta con ruedas. Desde el punto de vista también de cultura, esto es muy sutil, pero hablamos de innovación, startups y demás, y entonces, sí, los americanos te dicen, sí, falla rápido, falla barato, ¿sabes? Para conseguir levantarte, y cuando te caigas, lo importante es saber levantarse. Eso en el mundo anglosajón queda muy bien, los family office se lo cuentas, todo fantástico, pero en el mundo latino, toda esta cultura de emprendimiento, inversión, cuando escuchas a gente, no, yo he quemado ya $1 millón en la iniciativa. Exprésalo de otra manera, no me digas que quemas el dinero que yo te voy a dar, ¿sabes? Porque en el mundo latino es solamente una tilde, no es comete tus propios errores, es cómete tus propios errores. Es una cosa muy sutil, pero culturalmente, ojo, cuando te venden desde Harvard, desde Yale, que hemos hecho en la costa este, la costa oeste, eso está muy bien en determinados ámbitos, pero cuando vas al mundo latino empresarial, y yo hablo por el que conozco, el español, ojo en la innovación, porque la innovación en España no se ve igual que se ve en otras partes. Entonces, cuando planteamos iniciativas de inversión que tienen que ver con innovación, tienes que ir con una concha puesta para conseguir convencerles en unos puntos más que si fuese una inversión tal cual. ¿Innovar para qué? Para crecer, para mejorar, para adaptar la oferta al cliente, pero sobre todo para diferenciarte de la competencia. Porque aquí, como decían muy bien antes en el ejemplo de los paraguas, vamos a tener competencia. Aunque pienses que vas a ser el único al que se recurre poner el puesto de los paraguas que el día que está lloviendo, tú vas para allá ilusionado y en las 4 esquinas del cruce de las 2 calles, en cada esquina va a haber un tío con paraguas. Y no hay más porque no hay más esquinas. Entonces, nos tenemos que diferenciar de la competencia y aquí vamos a hablar de sostenibilidad. Porque la sostenibilidad, y lo voy a decir casi tristemente, a día de hoy sigue siendo un elemento diferenciador. Esto es el Mar Aral y la última foto que veis es del año 2014. La primera es del siglo pasado, finales del siglo XX. Y ya está, y nos lo hemos cargado. Y no hay otro Mar Aral. Esto se ha convertido en algodón. Todo este Mar Aral se convirtió en la época soviética en algodón y ya está, se ha acabado. La sostenibilidad no es un objetivo, aunque los ODS, si yo los llevo por aquí puestos y tal, son los objetivos de desarrollo sostenible. La sostenibilidad es una tendencia, es una guía, una dirección que tenemos que seguir, porque esto ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia, es que también las hemos hecho finas, ¿eh? Yo ya tengo más de 50 años y me acuerdo cuando era joven que salían los de Greenpeace. Yo les preguntaba, oye, ¿estos qué están haciendo los de Greenpeace en mitad del océano? Es que los países europeos, yo creo que era Gran Bretaña, había decidido que los residuos nucleares que tenían en bidones se iban a la dorsal atlántica y un barquito del Reino Unido tiraba bidones con residuos radiactivos en mitad del océano. Y ya está. ¿Y qué haces con los residuos? Los tiro en el océano.
Y los de Greenpeace iban con la lancha neumática debajo intentando ponerse debajo del bidón para que los británicos que estaban en el barco no tirasen el bidón encima de la lancha porque les podían dar y les podían hundir. Pero eso es lo que desde el punto de vista de gestión medioambiental de residuos nucleares, lo que se hacía con algunos residuos nucleares en algunas partes de Europa en los años 70. Pues desde ahí que era lo verde, lo ecológico. Luego pasó a ser la preocupación ambiental, la eficiencia energética, el turismo responsable, los objetivos de desarrollo sostenibles, el turismo regenerativo, la economía circular, el turismo azul. Todo esto va teniendo nombres en función de que en el foro de Davos todos los años en enero un consultor venda un concepto y entonces le cambien el nombre. Pero al final la preocupación es la misma. Vamos a preocuparnos de qué mundo estamos dejando a nuestra descendencia. Y en el caso turístico vamos a ver qué impacto tiene el sector turístico en el medio ambiente. Y le podremos cambiar el nombre y otra vez dentro de 2 años aquí habrá un nombre nuevo porque los consultores se han forrado a vender otra cosa distinta. Pero es la preocupación de qué mundo vamos a dejar a nuestra descendencia. La proyección que tenemos, y esto enlaza con lo que hablábamos de los chinos y de los indios, de la intensidad del consumo de recursos, no es sostenible. Esto es muy duro decirlo, pero decirle a los países en vías de desarrollo, oye, los años 50, 60, 70, 80 que hemos vivido en el mundo occidental, tú no los vas a vivir. Porque tú no puedes consumir tanto petróleo, porque tú no puedes consumir tanta agua, porque tú no puedes emitir tanta... Entonces, nosotros hemos disfrutado de esa manera de vivir, de crecer, de educarnos y de tener una sanidad, y tú no vas a poder hacerlo. Y esto es muy duro, pero es la realidad. Y qué menos que ellos no lo van a poder hacer, pero nosotros tampoco vamos a poder disfrutar de los recursos como los hemos disfrutado hasta ahora. Entonces, tenemos que empezar desde el punto de vista turístico a manejar indicadores que tienen que ver no tanto con la cantidad, sino con la calidad o la eficiencia o el impacto que nosotros estamos haciendo en el medio ambiente y en la sociedad. Tenemos que hablar de valor, competitividad, eficiencia, empleo, impuestos, y no tanto de número de turistas o de cuál es la facturación del sector. Y esto es la intención, porque ¿cuál es el titular que van a dar los medios? Yo lo veré, no sé si afortunado o desgraciadamente, pero el turista 100 millones. ¿Cuándo? No sé, pero eso va a ser un titular. Y es un titular al que le quedan 2 o 3 añitos. Pero ese titular lo vamos a ver todos los que estamos en la sala. Y ese no debería ser el titular. Gracias a Dios no va a ser porque vamos a seguir admitiendo turistas en la época veraniega, sino porque vamos a diversificar, porque vamos a desestacionalizar, porque vamos a segmentar. Entonces vamos a tener muchos más turistas distribuidos a lo largo de la geografía y a lo largo de todo el año. Pero el turista 100 millones lo vamos a ver. ¿Y va a ser titular en las noticias? Desgraciadamente sí que va a ser titular. Fue titular el turista 1 millón y los finlandeses con Fraga como para no llegar a los 100 millones. Y la oferta ilegal aquí en este caso también desde el punto de vista alojativo, y esto es una cuña, ha tenido mucho que ver en cómo hemos pasado a multiplicar por 2 los turistas extranjeros en España, mientras que la planta hotelera se ha multiplicado por 0,1. ¿Dónde se meten todos estos? Pues según las estadísticas en casas de amigos y familiares. Sostenibilidad, y aquí tenemos sostenibilidad ambiental, y aquí podemos hablar de reducción de emisiones, y voy a hablar muy poquito de temas técnicos. Sostenibilidad económica, y es que todas las cosas que podemos hacer, y esto es lo bueno de la sostenibilidad y la eficiencia energética, que hacemos inversiones que desde el punto de vista de números tienen sentido, vamos a reducir las emisiones, vamos a ser más precavidos con el medio ambiente, vamos a invertir dinero. Y esto va a ser rentable. Vamos a conseguir un payback en no sé cuánto tiempo y vamos a conseguir un retorno de inversión de un 7 y un 10. ¿Cuál es la TIR de este proyecto? Y lo bueno es que esto al cliente le importa. No es una inversión en una máquina que no. Al cliente le importa que tú estés reduciendo las emisiones y que tengas preocupación por el medio ambiente. Entonces, una inversión que puramente financiera tiene sentido, resulta que el cliente la valora. Y dices, ahí va, que igual y todo para medir esta inversión no solamente tengo que ver cuánto gasóleo utilizo menos o cuántas toneladas de CO2 dejo de emitir, si es que igual y todo esto tiene un impacto positivo en el posicionamiento de la web y en la facturación y en la venta directa. Entonces, no solamente ver las inversiones en sostenibilidad o las acciones en sostenibilidad como algo puramente económico y que los financieros lo miren, sino valorar también, y si podéis hacerlo a la hora de ver dónde invierto mi dinero, en la parte de marketing. Oye, señores de marketing, esto, ¿en cuántos puntos mejora mi venta directa, mi RevPAR, mi ADR? Y si lo podéis incluir a la hora de valorar la inversión con respecto a las otras inversiones que no tienen que ver con sostenibilidad, os va a dar puntos adicionales, porque las otras inversiones no tienen un impacto directo desde el punto de vista de marketing en clientes. Y al final nos lo tenemos que creer. Y esto es un punto, yo creo que importante. Ahora veremos por qué.
Desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, aquí tenéis una matriz de unos consultores de Valantia sobre qué cosas puedes hacer en función del ahorro que generas y luego cuál es el impacto. Medidas de gestión de precios, buenas prácticas, ahorro de agua, soluciones de iluminación. Todas las que están arriba a la izquierda son más o menos las sencillas, las baratas, las que te dan un ahorro más o menos inmediato, pero que es un ahorro pequeño. Y según te vas moviendo la diagonal, al final llegas con temas de solar térmica, solar fotovoltaica, envolventes, que son cosas que tienen una inversión mucho mayor, que el retorno se dilata en el tiempo, pero que el retorno que tienes es mucho mayor también. Desde el punto de vista de sostenibilidad económica por el tema de marketing, pues ya no es que el cliente final lo pida, sino que ya te dicen que, en este caso, el 95% de los que están en MAIS haciendo business travel se preocupan por contratar congresos donde puedan certificar que su huella de carbono es por aquí, por aquí, por allá, porque los asistentes al congreso sí que tienen una política de RSC donde estas cosas se valoran. Y si resulta que el destino no tiene este tipo de políticas, o no puedo contratarlas, o no puedo pagarlas, pues entonces te miran con malos ojos. Y el cliente final también, porque son las OTAs, o han sacado sus propias herramientas de certificación verde, o si no valoran que un hotel esté clasificado, tenga ciertas certificaciones para que subas en la lista o para que tengas distintos precios. Y desde el punto de vista de sostenibilidad social y el impacto social del turismo, pues aquí todas las grandes compañías lo tienen que tener. El tema es cómo esto llega a las pymes hoteleras o a las pymes del sector turístico, porque todos nos deberíamos preocupar porque el impacto que tiene nuestra empresa, grande, pequeña o mediana, sea positivo en el ámbito donde se maneja. Cuando te vas de una gran cadena que tiene un resort en una isla de no me acuerdo cómo llamaba el archipiélago este del Pacífico, pero en fin, pues sí, ahí lógico, muy bien, que hagas que tener una escuela al lado, que dé este empleo a la gente local, pero esto del impacto social aquí, en Murcia o en Cartagena, ¿cómo lo hacemos? Porque el tema no es solo que tenemos que preocuparnos del impacto de nuestra empresa, la nuestra, no la de una gran cadena o alguien que está pagando una escuela o un hospital en República Dominicana. No. Aquí, ¿qué impacto social tenemos? ¿Qué empleo generamos? ¿Cómo conseguimos que la política de kilómetro cero para comprar al de al lado, eso con mi empresa, con mi casa rural, con mi agencia de viajes? Porque aquí hay mucho, y esto es un tema donde no vamos a entrar, pero simplemente planteo, de greenwashing de las grandes compañías que conoces que dices, buf, han hecho una memoria de RSC que es brutal, pero de aquí me creo la misa a la media. Porque es que proyectos en el Caribe tienen 500, pero proyectos en España no tienen ni uno. Pues a ver si se empiezan a mojar y empiezan a hacer cosas que tienen sentido aquí. Eso desde el punto de vista empresa. Pero luego, desde el punto de vista cliente, si tenéis empresas hoteleras, claro, tú dices, joder, sí, no, el cliente está súper comprometido. Yo tengo cliente nacional y tengo cliente extranjero y son súper sostenibles. Me han elegido porque soy sostenible. Son británicos o alemanes que los tíos desayunan un café y una tostada, luego van en bicicleta al trabajo, tienen la temperatura, eso durante todo el año. Pero cuando vienen aquí de vacaciones, están de vacaciones, ¿no? ¿Desayunan lo que desayunan en Holanda? ¿El aire acondicionado lo tienen puesto a la temperatura que tiene en Holanda? Entonces, ojo, porque cuando estamos tratando a un cliente vacacional que es muy sostenible, cuando viene aquí, viene a no ser sostenible. Se está machacando en el gimnasio todo el año para llegar aquí y engordar. Pues entonces tengamos en cuenta desde el punto de vista de qué tipo de procedimientos tengo que poner en el hotel, porque mi hotel es muy sostenible. El cliente me escoge por ser sostenible, pero es muy complicado convencerle de que no se ponga un tercer plato para desayunar, que eso no es sostenible, por mucho que el queso sea el de aquí y el vino sea de Jumilla, pero es que eso no es sostenible. Entonces, ojo, porque desde el punto de vista cliente, igual que hablamos del greenwashing de las compañías, también tenemos que pensar, sobre todo en el vacacional, que los clientes cuando vienen aquí vienen de vacaciones y entonces toda esta empatía y cómo contar, educar al cliente es muy difícil. Entonces, ojo en los puntos de contacto con el cliente cuando hablamos de sostenibilidad, porque muchas veces se pueden sentir ofendidos sobre cómo les estás tratando, les estás preocupando porque ellos están aquí de vacaciones. Pero, en fin, esto es un tema para debatir largo y tendido. Pero si vais a un resort de vacaciones de estos que tienen 5 restaurantes y tienen un buen buffet, 2 pistas para saber si os lo quieren decir de manera sutil. Una, porque el baño o la habitación está forrada de espejos. Si te vas a un hotel una semana, todo incluido, con muchos restaurantes, al tercer, cuarto día de desayunar, merendar, comer, el aperitivo y cenar de manera consistente 3-4 días, físicamente, si hay muchos espejos, te ves. Dices, buf, ya no voy a cenar 3 veces porque esto se nota. Y si ya son menos sutiles, entonces, si vais a un resort y tienen báscula en el baño, es porque en ese resort se come muy bien. Y entonces te ponen la báscula para que te des cuenta de que te estás pasando. Tiene que ser una estancia medio larga, pero en fin, esas cosas pasan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, que los clientes sean responsables. Y esto es complicado porque el cliente o bien ha aprendido de casa o si no,
tú en una estancia corta que le intentes educar sobre sus hábitos de sostenibilidad, si lo sabe de sobra, si precisamente va a tu hotel para no cumplirlos. Entonces, intentar educar al cliente es complicado, pero el cliente sí que tiene que ser capaz de utilizar los recursos y los servicios del hotel de una manera sostenible. Y el cliente es complicado educarle porque es el que manda, pero a los empleados del hotel no. Los empleados del hotel tienen que tener una formación en sostenibilidad, en cómo utilizar, hay muchas anécdotas, no me da tiempo, pero cómo utilizar los servicios del hotel por los propios empleados para hacerlo de manera eficiente y sostenible. Y aquí hay mucho que contar. Y a partir de aquí, el mantenimiento de las instalaciones tiene que ser el correcto, los servicios tienen que ser los adecuados y si ya te vas un paso más atrás, el diseño del hotel tendría que estar orientado a la sostenibilidad o al menos a la eficiencia energética. ¿Qué es lo que hemos hecho en el ITH? Pues un decálogo de 10 pasos donde empezamos por la primera parte, que es enseñar, formar a todas las personas, incluso a los corporativos, en qué tipo de activos tenemos, qué tipo de clientes tenemos y cómo hay que utilizar los activos para ser sostenibles y, sobre todo, para contar de sostenibilidad. Si alguien le pregunta a una cámara de pisos, al de recepción o al de marketing, oiga, ¿qué iniciativas sostenibles tiene el hotel? Que sepa contestar, porque podemos decir que somos muy sostenibles, pero si la gente que trabaja en nuestro hotel no lo sabe, pues estamos haciendo un pan con unas tortas. Y a partir de aquí, revisar los contratos que tenemos, medir, medir y medir, que es una obsesión y no vamos a entrar al detalle, pero en fin, hay mucho que hacer. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, en Madrid? Hacer una iniciativa, que esto está más inventado que el TVO, que es medir los consumos de gas, electricidad y agua de los hoteles y a partir de ahí comparar. Y esto, el efecto pique en los hoteles, sobre todo los que no son cadenas, bueno, las cadenas se pican entre ellos y entonces te dicen que el hotel de la cadena tal en Hamburgo es mucho más eficiente que el de la Roma o el de las afueras de Madrid o el que está aquí en Cartagena o el que está en Murcia. Y entre ellos se pican. Pero claro, estás comparando churras con merinas porque son distintas ubicaciones con distintos clientes. Pero si estás en un destino, el efecto pique de un hotel que se puede comparar de manera dimensionalizada con más de cinco establecimientos y ver si está consumiendo más energía o no. En el estudio que presentamos el viernes pasado salió, en datos de electricidad teníamos 10 hoteles y no eran datos concluyentes, pero en datos de agua y en datos de gas nos quedamos un poquillo alucinados y tenemos que rascar un poco a ver qué es lo que hay, porque los consumos que hay por pernoctación y también los consumos por metro cuadrado de un hotel a otro varía en un orden de magnitud. Uno está consumiendo, creo que era 0,02 kilovatios hora de gas por pernoctación y el otro es 0,2. Y es, tengo que sentarme con el de mantenimiento para preguntar por qué tu hotel está consumiendo 10 veces más que el de al lado, que más o menos es similar. Entonces, aquí ya hemos visto que hay cosas que rascar y lo importante, que todo esto es automático, que hemos conseguido, gracias a la tecnología de inteligencia artificial que decía Zeki, que todas estas mediciones sean automáticas, que haya que ir para allá, instalar cacharros, pero una vez que los cacharros están puestos, ya esto lo puedes saber de manera automática y puedes tener acceso a este tipo de información. Estas son las gráficas que salen del proyecto y esto sería, en principio, un hotel que se preocupa de hacer estas cosas. ¿Y por qué se preocupa? Porque mide. Y lo primero que tienes que hacer si quieres preocuparte por la sostenibilidad, por la eficiencia energética, es saber cuánto estás gastando. Entonces, aquí hay un hotel, que es simplemente un ejemplo, que tiene muchas medidas. Esto es, claro, un hotel FETEN, que tiene mediciones por habitación de consumos, de temperaturas. Esto es una entelequia. A día de hoy esto, bueno, si quieres montar un hotel laboratorio, sí, pero al menos saber cuánto te estás gastando. Los datos de factura valen. Los datos de contador, de cabecera. Oye, pues yo estoy gastando tanto de gas en el hotel. Son 100 habitaciones. ¿Y cuánto por planta? Con que sepas el consumo general ya me vale para hacerte una idea. ¿Vale? De ahí, ¿qué pasamos? Pues a hoteles. Este es un ejemplo de otra cadena donde al final el diseño del hotel dices, esto está pensado, este es un hotel muy céntrico, pero es que es un hotel IKEA. Está diseñado básico, 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 tiene lo poquito que tiene es de IKEA y claro, los consumos de energía que tiene son muy, muy básicos. Está diseñado para que sea rentable desde el punto de vista de las expectativas del cliente sabe a lo que va, sabe que se va a cruzar si se cruza con algún empleado del hotel algún día, o si no, no, pero desde el punto de vista de mobiliario me encuentro poquito mobiliario y desde el punto de vista de eficiencia energética están aniquilados. El cliente lo sabe y la cadena se ahorra dinero porque desde el diseño lo está haciendo bien. Y luego aquí vamos a ver muchas cosas, no vamos a entrar al detalle porque esto se mezcla ya con la conversación anterior sobre inteligencia artificial, pero cada vez vamos a ver más robots. Vamos a ver más robots que nos van a ayudar a dar servicios. Y aquí estoy con Zeki, que no solamente van a ser los diseñadores los que se van a ver jorobados con esto de la inteligencia artificial. En el sector turístico
turístico hotelero, el front office, yo creo que va a haber pocos cambios. Esto de ver robots humanoides, yo soy muy fan y muy friki de la Guerra de las Galaxias, y lo malo es que pensamos en un robot y pensamos en esos robots con forma humanoide. De esos poquitos. Al menos el turismo que tenemos en España, los españoles y los europeos, ven esto y les da tirria. En Japón pusieron un hotel con robots de estos y lo tuvieron que cerrar porque no funcionaba en Japón, o sea, va a funcionar aquí. Pero desde el punto de vista corporativo, en las oficinas sí que vamos a subir un gran cambio porque se van a automatizar muchísimas tareas en las oficinas no turísticas, en las oficinas de un despacho de abogados, de una ingeniería, se van a quitar muchísimas funciones que ahora son automáticas, y ahí sí que va a haber un cambio de mentalidad sobre qué es lo que puedo hacer. Yo estoy pensando siempre un becario o una persona recién licenciada en ADE o en económicas que entra en un despacho de abogados o que entra en una gestoría, ¿ahora qué va a hacer? Porque las actas de las reuniones las hace la inteligencia artificial. La propuesta en blanco borrador para un cliente la hace la inteligencia artificial. El borrador de PowerPoint que tengo que enseñar al consejo al cliente lo hace la inteligencia artificial. Entonces, estos jóvenes que ahora están saliendo con una carrera generalista en una oficina o en una administración, ¿qué tareas se les van a dar? Porque todas esas tareas las hace la inteligencia artificial. Esto queda fuera del ámbito de la sostenibilidad, pero aquí tenemos un gran debate porque vamos a tener o un gran problema si tenemos falta de mano de obra, o una gran solución si nos falta mano de obra y la podemos sustituir con este tipo de herramientas. Pero, en fin, aquí vamos a avanzar un montón y la inteligencia artificial, lo dicho, no en robots humanoides, sino en cacharritos para una cosa concreta, nos van a ayudar un montón. Desde el punto de vista de destinos, y también lo decía Zeki, el concepto de destinos turísticos inteligentes, que fue parido por Segitur hace unos cuantos años y desarrollado dentro de la Secretaría de Estado de Turismo, destino turístico inteligente es un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, que facilita la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino y mejora la calidad del ciudadano, del residente. Entonces, esto es un concepto que se ha venido desarrollando. A partir de aquí salieron distintos ejes, el de sostenibilidad es uno de ellos y es importante porque yo creo que es una de las dos grandes macrotendencias que tenemos a día de hoy en el sector turístico, y a partir de aquí se ha desarrollado la plataforma inteligente de destinos, que ya se va a poner en marcha en todos los destinos que se han adherido a ella y han solicitado la subvención. Hay planes de sostenibilidad turística en destino, que también, entre comillas, aunque hablemos de planes de sostenibilidad y plataforma de inteligencia, al final, como veis, dentro de los ejes la sostenibilidad y la tecnología están, entonces puede que conceptualmente se solapen y al final son planes para el desarrollo del destino, que unos se llaman planes de sostenibilidad turística y otros son planes de inteligencia, pero al final estamos hablando de lo mismo porque siempre al final en un destino inteligente se manejan los 5 ejes, el de tecnología, el de sostenibilidad, también el de innovación, accesibilidad y gobernanza. Entonces, aquí hay mucho que hacer. Nosotros desde la AMT, la Alianza de Municipios Turísticos Sol y Playa, hemos cogido uno de los conceptos, el de turismo azul, y ahora estamos hablando de turismo azul y puede que dentro de 2 años estemos hablando del siguiente tema, como se quiera nombrar esto. Pero para acabar y para hacer un poco de resumen, lo sostenible está de moda, pero no es una moda, no es un objetivo, es el paraguas hacia el que la humanidad, porque no nos queda otra, porque si quemamos, bueno, desgraciadamente vamos a quemar todo el petróleo que existe en el planeta Tierra, pero aunque sea no por no pasar de un determinado grado de temperatura, sino porque se va a acabar. Entonces, vamos a tener que ser sostenibles sí o sí, no nos queda otra. Y esto es algo que le importa al cliente y que le importa al ciudadano. Entonces, a lo mejor para algo no te piden que sea sostenible, pero como tú vayas diciendo que esto que estás haciendo o poniendo en marcha esta iniciativa no es sostenible, te van a decir todos que no. Aunque te lo digan con la boca pequeña, con el greenwashing que hemos dicho y tal, pero tú no puedes decir ahora que no eres sostenible. Al menos estate calladito o apuesta por la sostenibilidad, pero decir que no eres sostenible yo creo que a día de hoy no te lo compra nadie. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Primero medir, luego, y una vez que mides, saber qué es lo que puedes hacer. Oye, yo estoy consiguiendo mucho o poco regular, mi destino está siendo sostenible mucho o poco o nada, y a partir de aquí tomar acciones y empezar. Si es que esto es un tema de empezar, de ponerse las pilas, de saber dónde estás y empezar, o como destino o como empresa, a tomar acciones que tengan que ver con la sostenibilidad, y empezando, para las empresas lo más obvio es la eficiencia energética. Invierte en algo que te ahorra dinero y que encima el cliente valora. Y estos son unos pequeños datos que teníamos sobre cómo son los consumos. Contarlo. Si el cliente lo valora, lo que tienes que hacer es contarlo. Y contarlo bien. Y hemos visto una muy buena charla sobre creatividad, publicidad y promoción, y a partir de ahí tirar millas. Y tendrás que posicionar y tendrás que hacer campañas en cuanto a la sostenibilidad del destino, en cuanto a la sostenibilidad de la empresa, del servicio que quieres dar, pero lo que tienes que hacer es contarlo. Y aunque sea así, que es un poco de sopetón, que es un poco de refilón, si lo que quiero es
ahorrar dinero porque estoy haciendo cosas de eficiencia energética y luego encima contarlo porque desde el punto de vista de marketing esto me da margen, me da un incremento en precio, me da un incremento en RevPAR, lo que tienes que hacer, y es por donde deberíamos haber empezado la película, es creértelo. Y a lo mejor esto es una manera complicada de creértelo. Oye, mira, yo he hecho esto porque me ahorra dinero. Ah, mira, que el cliente lo valora. Oye, ¿no será que esto debería ser un valor de la compañía? Si hubiésemos empezado por ahí, oye, el valor de mi empresa es este, el valor principal de mi compañía es la sostenibilidad, y a partir de aquí voy a anunciar que tienes que dar de beber a las ardillas, porque yo soy sostenible, y luego ya veré si vendo camas o vendo experiencias. Pero si te lo crees de verdad, entonces empieza con los objetivos de la compañía por ahí. Esto debería ser el principio lógico que nuestros hijos tengan en la cabeza cuando monten una empresa. A nosotros, que nos ha venido un poco de mayores, aunque sea por este convencimiento de las perras, oye, voy a hacer esto porque ahorra dinero, si al final lo metemos en la compañía porque es que nos ahorra dinero, nos atrae clientes, joder, va a haber que... Yo creo en la sostenibilidad, da igual, lo quiere el cliente y lo quiere el ciudadano. ¿Qué más da lo que yo piense? Si quiero estar aquí haciendo esto, lo tengo que hacer, da igual lo que yo piense. Y a partir de aquí, una reflexión final. Yo creo que estos son los tres temas que se van a hablar muchísimo en el sector turístico: la robótica y la automatización, la inteligencia artificial, que es lo que ha dicho Zeki, que aquí hay muchísimo que avanzar, y la sostenibilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar jugar con la transformación digital, que hace 2 años yo me hartaba de hablar de transformación digital. A partir del año pasado fue la inteligencia artificial, luego la sostenibilidad. Entonces, nosotros en el ITH pensamos que esta suma de transformación digital, si quitamos lo digital, si quitamos lo artificial, nos queda la transformación inteligente, que es donde nosotros pensamos que tenemos que empezar a abordar. Y no penséis que esto es un cambio brutal, no, si es que esto es muy sencillo. Dejar de utilizar Google y utilizar ChatGPT. Y empezar a medir cuánto consumís en vuestros establecimientos. Y empezamos nosotros, y luego ya veremos el cliente dónde está y cuál es nuestro producto. Porque si nos olvidamos de este, fallo. Yo creo que este cada vez va a ser más sostenible, pero si estamos en un sitio donde la sostenibilidad no importa, pues entonces tendremos que importarnos poco, pero yo creo que la sostenibilidad a este cliente le va a importar mucho. Entonces, si perdemos el foco con la tecnología, la inteligencia, el cliente es el que manda siempre, y yo creo que el cliente a día de hoy está demandando cada vez más sostenibilidad. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias.